Soy Elizabeth Gutiérrez y les damos la cordial bienvenida a El Aula, su espacio de aprendizaje. Les recuerdo que el objetivo de este programa es informar, transmitir, pero sobre todo coaprender, para que de esta manera pues la sociedad tenga este acercamiento a los temas que actualmente están causando gran impacto en educación. También queremos que la ciudadanía esté informada, se interese, esté actualizada, pero sobre todo involucrada en la educación del estado de Aguascalientes. Y sabemos que la educación ha ido cambiando, maestro, que la educación no es la misma, que los docentes enfrentan retos diferentes según las implicaciones sociales, según la trascendencia que hemos tenido, las investigaciones, los avances, todo ha ido cambiando. Tenemos nuevos retos educativos y sobre todo que no tenemos los mismos estudiantes. Así que los invitamos a mantener contacto con nosotros en las redes sociales y en el canal de YouTube. Y pues le vamos a dar la más cordial bienvenida al maestro Juan José Padilla. Maestro, gracias. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Y nuestro tema del día de hoy es la educación y sus retos en la actualidad, que con toda la experiencia, vivencias que usted ha tenido como docente y también como asesor técnico pedagógico, pues nos va a poder hablar y comentar e informar a la sociedad sobre la educación y estos retos que se han enfrentado históricamente, que no son los mismos retos que enfrentamos con otro sexenio, con otro presidente o en otra temporalidad histórica, sino que van cambiando y que no únicamente son retos que impone México, sino también el Banco Mundial, organizaciones a nivel mundial dan directriz. ¿Para qué? Para que la educación se pueda llevar con otras metodologías, con otras formas y que nuestros niños ejerzan el derecho a la educación. Maestro, un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Nos puede contar su experiencia educativa, sobre todo su trayectoria, esas influencias significativas en su formación? Bueno, un poco, ya tengo 36 años de servicio. Hace 36 años precisamente egresé del CRENA. El CRENA, ¿verdad? El CRENA. Vamos con todos los padres de familia que nos están escuchando y dicen, bueno, ¿qué es el CRENA? El Centro Regional. El CRENA es el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, es una escuela para maestros. Y está ubicado ahí para ubicarlos, ¿qué tal que tienen ganas de ser docentes, sí, verdad? Es la benemérita escuela del CRENA. Ahí en Agostaderito, en Agostaderito, entre lo que es Huertas y Barranca. Hace 36 años yo egresé de ahí. Me dieron órdenes a Michoacán, me tocó en la sierra, en una escuela donde teníamos que caminar cerca de 4 horas, casi 5 horas, y esa es una experiencia, eso es algo que te deja. Llegamos 3 maestros, pero al final me quedé yo solo y ahí duré todavía otros 8 años, y después fueron 10 años en Michoacán. Entonces me vengo para acá y sigo trabajando en escuelas rurales. Es una experiencia muy grata que yo tengo al respecto. Sobre otra experiencia al respecto de esto de las escuelas rurales es haber estado trabajando con un programa que se llama PAREIP o PIARE al principio, que era para abatir el rezago educativo, en donde trabajábamos un horario extra. Dividíamos los grupos y trabajamos horarios extras y manejábamos nuestro propio programa, nuestras propias planeaciones, pero ahí lo bonito eran también que teníamos capacitación. Entonces la discusión con los compañeros, el tema fue algo que influyó mucho en mí. El ser maestro rural te deja marcado, y más ser formado todavía en el PAREIP también. Bueno, otra de las experiencias es que llegando yo añoraba en Michoacán poder estudiar. Allá no se podía. Para poder ir a la unidad UPN más cercana tenía que viajar 8 horas, de las cuales caminaba 4. Entonces era casi imposible ir. Y ya llegando aquí a Aguascalientes, sí ingresé a la Universidad Pedagógica, cursé la licenciatura porque soy de normal básica. Uh-huh. Y terminando me invitaron a trabajar ahí. Entonces también ya tengo 15 años trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad 011 de aquí. Y pues ha sido de las experiencias bonitas,
porque a mí me gusta esto de la formación de docentes. Entonces, en UPN me dedico a dar clase a la licenciatura, a la maestría, es una escuela formadora de docentes, y acá en mi trabajo de base, pues ya soy ATP, entonces me dedico prácticamente a lo mismo, a trabajar con los maestros. Maestro, ¿por qué eligió ser maestro? Yo creo que se pega, como el COVID. No, a mí me tocó también la suerte en la primaria y en la secundaria tener buenos maestros. Maestros, me acuerdo mucho de mi maestro de tercero y el de quinto, que fue el mismo, que era muy intelectual, muy académico, pero también muy buen maestro. Y yo creo que ahí se te antoja ser maestro también. Entonces la influencia de ellos, y en la secundaria pues también, por supuesto, teníamos mucho acercamiento a la literatura con nuestra maestra de español, a la de ciencias, matemáticas, todo esto. A mí me tocó la suerte de tener buenos maestros. Creo que en general hay buenos maestros en Aguascalientes. Y a mí el ambiente de las escuelas me gustó, me empezó a gustar con el ejemplo de ellos, y fue la decisión que tomé. De hecho, cuando entramos al CRENA, yo hice solicitud en otra escuela y también quedé. Pero tal? De escoger de los dos, dije, bueno, de ser maestro o ser, creo que era contratista en construcción, algo así, dije, no, yo me voy de maestro, a mí me gusta más. ¿Y cuál era el reto cuando usted estaba formándose para maestro como normalista? Que creo que para hablar de este tema, cuando alguien va a hablar de un maestro, considero que es fundamental, es importante haber vivido ese ambiente normalista, haberse formado también en una normal. ¿Y cuáles eran los retos cuando usted era normalista? ¿Qué retos educativos se tenían en ese entonces? La cobertura. Yo egresé en el 86, todavía teníamos un programa basado en el conductismo. Entonces, el programa me decía, dígale buenos días a los niños, y luego siéntese así, y luego tenemos un programa bastante prescriptivo, me acuerdo. Nos decía actividad por actividad qué teníamos que hacer. El reto, yo creo que en ese tiempo era abarcar la mayor población de niños, llevar a cabo el programa, tenía muy marcados sus objetivos, y formar a los alumnos en ese sentido. El reto en aquel tiempo pues no se alcanzaba a ver en el sentido como ahora. Eran otros tiempos. Claro. Decían mis papás, por ejemplo, mire maestro, aquí está mi niño, se lo entrego con todo y pompas. Exactamente. O sea, había ese detalle. Yo no podía sacar un 5 porque me iba como en feria en mi casa. Entonces, el reto era mejorar en aquel tiempo la formación de los niños y la formación docente, y al mismo tiempo seguir abarcando el mayor número de niños posible. Y luego después se va a otra institución que es reconocida, no nada más en nuestro estado, sino en toda la República, que es la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí vive otra experiencia académica, otra forma de ver la educación. Ahí hace su licenciatura. ¿Ahí qué reto visualizó en esa etapa de su vida, maestro? Ahí estuvo muy interesante. A mí me tocó ese cambio de enseñanzas, ese cambio en la metodología. Ya estaba vigente el Plan 93. Y vea el asunto, porque pasamos de un programa bien prescriptivo que nos decía, haga esto, y haga esto, y haga esto, a un programa que tenía nada más una lista de contenidos, pero que nos daba ya una metodología. O sea, aquí está tu lista de contenidos, pero tienes que trabajarlo así. A mí la formación como estudiante de UPN, que también tuve excelentes maestros, y al mismo tiempo ser docente, porque yo estuve en UPN y al mismo tiempo que estuve trabajando como docente, me resultó algo significativo. ¿Lo puedo comentar? Es como una anécdota. Claro que sí, maestro. Estamos con la maestra de didáctica de las matemáticas, o de construcción de procesamiento, de construcción del conocimiento matemático, y estábamos leyendo una lectura de Alicia Ávila que decía, este es el proceso que siguen los niños al aprender a dividir. Mire, primero es esta etapa, y luego hacen esto, y luego hacen esto otro. Y dije, wow, sí, pues sí, será cierto. Entonces yo estaba en una comunidad que se llama El Milagro, y era unitario.
con Piaret dividía los grupos, pero el viernes los tenía todos juntos. Y dije, bueno, vamos a ver si es cierto. A ver, Alicia Ávila, ¿qué ondas? Aplico un problema matemático a mis alumnos, sigo todo el proceso, les doy libertad para que expresen sus procedimientos, y ya agarré las hojitas y me las llevé a mi casa ya en la tarde. Ya con calma agarro el libro de la antología que llevábamos, las ilustraciones que me estaba describiendo Ávila, y algo muy significativo para mí fue que me encontré todos y cada uno de los procedimientos que describía Ávila en mis niños. O sea, apliqué un problema similar que implicaba reparto desde segundo hasta sexto, y los encontré y me di cuenta que no correspondían con el grado, que correspondían con el desarrollo del niño. Me di cuenta que hay que... Bueno, yo desde entonces me casé con el enfoque de las matemáticas y empecé a trabajar con resolución de problemas. Y esa fue una experiencia que me dejó bien. Entonces lee a esta autora Ávila y empieza usted a tener ese interés investigativo por estos procesos de los niños. Entonces ahí se ve el reto que cambia completamente, ¿no? De cuando usted estudia la normal básica, cobertura, salud de los niños, siéntese bien, el niño escucha. Por lo regular el que estaba hablando era el maestro y el niño escuchando y ejecutando lo que el maestro le decía. Es que ese fue el cambiazo. O sea, yo sí fui, como repito, fui formado con ese programa más antes. Y el cambiazo fue descubrir que los niños construyen su propio conocimiento. Claro. Y ese todavía sigue siendo el reto actualmente. Claro. O sea, darse cuenta que los niños tienen mucho que decir, que los niños pueden generar su propio conocimiento y evolucionarlo dependiendo de las condiciones que nosotros le demos. Eso fue lo que me dejó esa experiencia. Darme cuenta que ahora ya no soy yo, pues, el que tengo que saber todo. Exacto. Sino que debo darle protagonismo al alumno a lo que sabe el niño. Y entonces las clases cambian. Porque ahora lo que debo generar son condiciones para que el niño desarrolle lo que sabe, y intercambie lo que sabe, y comunique lo que sabe. Más difícil, maestro, es más complejo para los docentes, desde su opinión. Usted me va a decir, ¿cree que sea más complejo para los docentes crear condiciones, motivar a los niños, a tener la confianza de equivocarse? Porque las matemáticas tienen que tener el niño esa madurez de decir, me equivoqué, que no le dé vergüenza. De querer el error, de aceptar el error, de aprender del error, porque el error controlado le va a dar al niño esa seguridad de reflexión, de volverlo a intentar y de estar él dialogando con su propio yo en cuanto a los procesos matemáticos. Considera que el reto actual, sobre todo con el enfoque de las matemáticas, ahora es más complejo para los maestros, desde su experiencia. A ver, es que eso para mí como ATP y como formador de docentes, eso se convirtió en un reto, pero para mí. Exacto. O sea, yo lo descubro y quiero que los demás también lo descubran. Yo cambio. Es muy curioso, es muy rico que un niño en una comunidad rural te diga, mi materia favorita es matemáticas. No, wow, maestro. Es curioso, es muy enriquecedor que un niño me diga, mire maestro, este problema de variación proporcional se resuelve así, pero mire, encontramos este otro procedimiento, y que te digan que encontraron otro procedimiento que ni siquiera tú habías pensado. Eso es bonito, y a partir de ahí dan ganas de decirle a los demás, es que vean, o sea, claro, si lo hacemos así, se hace así. Pero ahorita todavía el reto va más allá, porque lo que viene, la reforma educativa que viene, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en el Consejo Técnico, las metodologías van un poquito más allá. Los retos siempre han estado ahí. Cada que hay una reforma, se le agrega algo. Las reformas curriculares de los planes de estudio le agregan algo sobre la base que ya tenemos. Entonces no ha habido retroceso, ha habido avance en cuanto a los programas de estudio, y tenemos que, yo
quiero como propiciar que se genere esa decisión de subirse al tren de las reformas y de ir construyendo con base en las reformas, porque cada una le abona algo. Claro. Entonces, la que viene le abona a la que ya está. Y si debemos adquirir esa idea de trabajar así con los niños, porque todavía en lo que viene vamos más para allá. Excelente, maestro. Y el error, quiero que a todos los padres de familia que nos están escuchando, en su experiencia, el error, al momento que el niño tiene un error al resolver un problema matemático, él está validando sus resultados y se encuentra él mismo que hay un error o que otro compañero le dice que hay un error. El error, ¿cómo se visualiza desde el punto de vista de usted, maestro? Es que el error es una fuente de conocimiento. Si dije hace rato que hay que acostumbrar a los niños a que expresen lo que descubrieron o cómo le hicieron, pues al mismo tiempo que lo expresa hay que hacer que los compañeros escuchen al que está diciéndolo. Entonces, que un niño diga, aquí hay un error, pero de forma respetuosa, de forma bien, o sea, centrado en el conocimiento matemático, que diga, aquí hay un error, y que pase y diga, es que es así, 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 es fabuloso. Entonces, el error no tiene por qué ser motivo de señalar, ni motivo de ignorarlo, sino que no, es toda una oportunidad para seguir aprendiendo. Ese también es un reto, y aceptar que los niños se pueden equivocar, pero además que de que se equivoquen, podemos utilizarlo para que sigan aprendiendo. Ese es un buen reto. Y mire, yo me acuerdo en mi época, me tocó la reforma de 1993 cuando estaba en la escuela, y nos daba pena equivocarnos. Sí. O sea, el levantar la mano era así de aquí, o sea, ni siquiera tenemos la seguridad para hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se equivocaba uno y había un castigo, que porque no había puesto atención, a pesar de que era la reforma del 93, que era un método que funcionaba, porque pues en su momento decía uno, tengo que poner más atención, pero en mi caso la seguridad, hablar, no, preferíamos que otro compañero lo hiciera. ¿Por qué? Porque si teníamos un error nos daba pena. En mi caso me daba pena porque iban a decir que no sabía, me avergonzaba de mi propio error, y ahora se ve diferente, maestro. Ahora se ve diferente, y de hecho viene en la reforma, por ejemplo, el asunto del pensamiento crítico, que tampoco no es así que digamos muy nuevo, pero que consiste en hacer que los alumnos disciernan, decidan o piensen o emitan juicios a partir de varias informaciones. Cuando permitimos y no castigamos que haya error, y el niño ve, a ver, está esta solución, está esta otra, pero yo pienso que esta está equivocada, pero esta está correcta. Entonces, bueno, yo tomo esta. Eso es sentido crítico, ese es pensamiento crítico ya muy, digamos, podría ser muy básico, pero ya ese es pensamiento crítico. Y cuando trabajamos así, acostumbramos a nuestros niños a, no temerle al error. Exacto. No temer las consecuencias de intentar aprender, y a ya tener habilidades de pensamiento crítico. O sea, trabajar así tiene muchas ventajas. Y todavía lo podemos ir evolucionando. Lo bonito es que todavía no nos podemos quedar ahí, sino podemos ir más allá todavía.